Bienvenidos a nuestra celebración a Dios, como cada día del Señor. Feliz año 2021 a usted y su familia. Durante los domingos hemos estado desarrollando un estudio del Sermón del Monte y vamos a hacer un alto para abordar un tema consideramos pertinente para la fecha, basados en 2 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Usaremos la Nueva Traducción Viviente. Y hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana, ¿Cómo ser fuertes en el año 2021? ¿Cómo ser fuertes en el año 2021? Acabamos de concluir el año 2020, que seguramente para muchos ha sido su mejor año, por muchas razones, que se han dado en su camino que no queremos detallar, y que probablemente para la gran mayoría ha sido el año más trágico y terrible, sean por razones económicas, limitaciones en las relaciones sociales, la pérdida de familiares, consecuencias del COVID o adversidades de la vida. Pero la palabra de Dios nos enseña mirar hacia adelante con una visión renovada y entusiasmo, no quedarnos atrapados en los fracasos y errores del pasado. Por ello, ya que estamos en los inicios de un nuevo año, el año 2021, quiero invitarle a pensar y actuar para que lo dicho en la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea una realidad concreta en tu vida personal. Y para entender este camino de poder y victoria, nos inspiraremos de la experiencia del apóstol Pablo, relatados en 2 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Y encontraremos principios espirituales a cumplir, que los llamaremos como requisitos a cumplir para ser fuertes. Y ser fuertes. Fuertes en los años que vienen, hasta que nuestro Dios nos tenga a bien en esta tierra. Y en este relato bíblico encontramos al menos 5 requisitos para cómo ser fuertes siempre. Escúchelo y téngalo en cuenta, amigo, amiga, hermano y hermana. Primer requisito. Lo encontramos en la primera parte del versículo 7. Experimentar la grandeza de las revelaciones de Dios. El apóstol Pablo dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Una verdad que encontramos es que todo cristiano, hijo de Dios, como el apóstol Pablo, en la práctica de nuestra vida de fe, está llamado a experimentar y conocer que el Dios en quien hemos creído es maravilloso, con poderes eternos que por lo general nuestros limitados pensamientos no pueden describir su grandeza. El Dios que te ha llamado y te ha hecho su hijo, su hija, es Dios grande, todopoderoso y majestuoso. Es el creador de los cielos y la tierra. Es el gran yo soy, quien dijo, yo soy el que soy. Siempre presente. Para Él no hay pasado, para Él no hay futuro, siempre es presente. Debemos saber que Él soberanamente ha reinado en el año 2020 sobre el Perú y el mundo, sobre todas sus situaciones y entre ellas
el coronavirus, ya que Él tiene todo bajo su control. ¿Se acuerda del relato bíblico? En el tiempo del profeta Daniel hubo un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, quien mandó atar a Daniel y sus compañeros y luego los echó en el horno de fuego, calentándolo más que nunca. Y estando en medio del horno, extremadamente caliente, sus ataduras se hicieron cenizas al instante. Y quienes lo cargaron y llevaron a Daniel y sus amigos se quemaron y convirtieron en cenizas rápidamente. Pero Daniel y sus amigos estuvieron totalmente sanos, ilesos y salvos. Leamos Daniel 3:24. Daniel 3:24, léalo conmigo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Aquí vemos de cómo Dios protegió a Daniel y sus compañeros. Y ellos vieron las maravillas de Dios en su experiencia de fe, como la grandeza de su poder, su amor y su protección a sus hijos. Por otro lado, el rey Nabucodonosor estuvo tan asombrado de ver cómo el Dios de Daniel se manifestaba haciendo imposibles al hombre a favor de sus hijos. Amado y amada, ¿sabías que como hijo de Dios, hija de Dios, has entrado en su reino de grandeza, que es el reino de Dios, el reino del Dios Todopoderoso, el reino del Altísimo, que es el reino de Cristo? Y Dios te ha llamado para que experimentes sus grandes maravillas y que conozcas cuán grandes son sus revelaciones. Una pregunta importante: ¿qué grandezas de Dios has conocido y experimentado hasta aquí? Estás llamado que en el 2021, a experimentar las grandes maravillas de Dios. Su amor eterno, su paz, su esperanza, su salvación, su sanidad, su todopoder. En medio de situaciones que seguramente son imposibles para la ciencia y para los esfuerzos humanos. Reconozcamos como el salmista en el Salmos 98:1 y léalo junto conmigo la palabra de Dios. Cantad al Señor, dice el salmista, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Experimentar las maravillas de Dios sea parte de tu experiencia con Dios, no sea algo muy lejano para ti, solo experiencia de los hombres de Dios de la historia del pueblo de Israel o de la historia de la iglesia. No. Como Abraham, como Jacob, David, Daniel, el apóstol Pablo, el diácono Esteban y otros. Es verdad. No sabemos de qué cosas nos trae o cómo será el año 2021. ¿Continuará el coronavirus? ¿O mutará otros virus más complicados, como dice la Organización Mundial de Salud? ¿Vendrán otras adversidades más terribles como terremotos, desastres naturales o pandemias más complicadas? Lo cierto para el cristiano, el creyente en Dios a través de Cristo, pase lo que pase, el año 2021 debe ser una experiencia de conocer y experimentar el poder de Dios, sus hechos grandes y maravillosos en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Amén? Claro que sí. Segundo requisito. Llevar nuestro orgullo
al laboratorio de Dios. Recuerda, estamos viendo cómo ser fuertes el año 2021. Segundo requisito, llevar nuestro orgullo al laboratorio de Dios. Y permítanme leerlo entonces, el texto que estamos usando como base para nuestra reflexión de esta mañana. La segunda parte del versículo 7 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Uno de los obstáculos para conocer las grandezas de Dios no es el diablo, quien ya está vencido por Cristo, sino es un enemigo que está tan cerca de uno, dentro de nosotros mismos. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que nos lleva a una vida en vanidad y por lo general nos aleja del Dios Altísimo. Debemos saber que el poder de Dios nunca va a actuar en nosotros cuando nuestra autosuficiencia o propias capacidades prevalezcan y tomen control en nuestra vida. De allí la existencia de espinas o aguijones en nuestra vida, que nos vuelvan a reconocer nuestra impotencia y nos hagan recordar que por nosotros mismos no podemos conocer las grandezas de Dios. Entonces vayamos desarrollando lo que dice el apóstol Pablo. Lo que vemos aquí, en primer lugar, Pablo afirma: me fue dada una espina en mi carne. En otra versión dice: me fue dada un aguijón. No sabemos con exactitud qué era esta espina. Aún todo apunta a una enfermedad crónica, posiblemente relacionada con la vista, debido a que quedó ciego en el instante de su encuentro con Dios. Aquí describe 2 aspectos que tienen que ver con el aguijón en su vida. En primer lugar, el objetivo del aguijón, el objetivo de la espina. La espina, el aguijón, que le causaba mucho dolor, mucha incomodidad. Pero este es el laboratorio de Dios para que su egoísmo muera y Cristo viva en su corazón, ya que literalmente dice: para impedir que me volviera orgulloso. Seguramente Pablo lloraba en su impotencia, sufría dolores y momentos de amargura. No sabemos, pero él reconoce que su orgullo estaba en el laboratorio de Dios. El apóstol Pablo tiene muchas razones para ser orgullosos, y con justicia, ya que él era miembro de la religión de Jacob, de Israel, era hebreo, orgullo de muchos de ese tiempo. Se preparó en la mejor universidad de ese tiempo, a los pies del Rabí Gamaliel, miembro del Sanedrín. Además era fariseo con reconocimiento y de influencia muy grande en la religión judía, que todos los respetaban y le seguían por su liderazgo y estatus económico. Y el aguijón le fue dado para que su orgullo muera y Cristo reine y viva en su corazón. También el apóstol Pablo dice: el mensajero de Satanás atormentándole con la espina. Sí, el apóstol Pablo afirma y dice: un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Y cómo es esto? Seguramente escuchaba acusaciones e insultos. ¿Cómo? ¿Tu Dios, Pablo,
se ha olvidado de ti. Si tu Dios, Pablo, es sanador, ¿por qué no te sana? ¿Por qué te ha abandonado tu Dios? Pobrecito de ti, Pablo. Eres un tuerto inservible, Pablo. Eres un ciego tonto, Pablo. Renuncia a esa fe, Pablo. Mira, ¿cómo va a ser Dios el que te ha herido y te ha abandonado? Ciego tonto eres, Pablo. Frente a todas estas acusaciones y tormentas mentales, emocionales y espirituales, entonces el apóstol Pablo entiende perfectamente que todas estas acusaciones y chantajes vienen de parte de un enemigo, de Satanás, que está tan equivocado y derrotado, pensando que le está maltratando al apóstol Pablo, le está haciendo un gran bien. Está en última instancia. Sí, está en última instancia en el laboratorio de Dios para derrotar su orgullo y ganar, para que Cristo viva y reine en su corazón. Claro, Pablo busca, en segundo lugar, Pablo busca a Dios en medio de su espina. Claro, la primera reacción de Pablo era que la primera reacción de Pablo frente a la espina es lógica y natural. Él dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Sí, es decir, le pide al Señor que le quite el aguijón. Ante su situación de sufrimiento, hasta el mismo Señor Jesús oró al Padre antes de ir a la cruz. ¿Se acuerda usted? Si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice el Señor. Aquí, el texto dice que el apóstol Pablo oró 3 veces. Escúchelo. Este número es interesante, ya que el número 3 en el relato bíblico es un número perfecto. ¿Se acuerda de 3 discípulos en la transfiguración? Dios trino y etc. Entonces, significa que el apóstol Pablo oró muchísimas veces por su sanidad. ¿Será 10, 20, 30? No lo sabemos. Además, el apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Y uno se pregunta, ¿por qué no se sanó? ¿Qué tenía que aprender el apóstol Pablo de su aguijón? Una gran lección en particular. El peligro de la jactancia y la necesidad de permanecer en humildad ante Dios. Para que no vuelva su orgullo de sobremanera. Lo vemos aquí, que Dios se vale del enorme poder pedagógico del aguijón, la espina, para enseñarle al apóstol Pablo su potencial pecado. Ya que es cierto que el aguijón nos ayuda a ser más realistas en cuanto a nuestras miserias y limitaciones humanas. Nos recuerda la enorme fragilidad y debilidad de nuestra vida. Podemos afirmar con determinación que no todas las espinas o aguijones nacen de una actitud de jactancia, pero todo aguijón nos ayuda a cultivar la humildad que nos hace tanto bien delante de nuestro Dios. ¿Se acuerda usted cuando Dios dice en el Antiguo Testamento? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Isaías 66, 2. Amado y amada, ¿cuáles son las espinas de Dios en tu vida? ¿Cuál es el aguijón de Dios en tu vida? Estos llevan a tu vida al laboratorio de Dios. Dios espera que voluntariamente decidas quebrantar tu orgullo, quebrantar tu autosuficiencia, quebrantar tu vanidad
Ciertamente estas espinas no te van a gustar. Van a ser más bien usadas por el enemigo de nuestras almas para que te sientas en ridículo, para que te digan dónde está tu Dios, que te sane, que te provea. Oye, fracasado, deja tu religión, no pierdas tu tiempo. Es que Dios está trabajando contigo, ya que tu orgullo y mi orgullo muchas veces ocupa el lugar de Cristo en nuestros corazones. Y en tu libertad y mi libertad, voluntariamente y en humildad ante Dios, debemos rendir nuestra vida a Dios, para que Cristo se posesione y se afirme en nuestras vidas y tome el control de nuestro corazón, de nuestra vida. Y gloria a Dios. Estamos viendo cómo ser fuertes en el año 2021. Primer requisito, experimentar la grandeza de las revelaciones de Dios. Segundo requisito, llevar nuestro orgullo al laboratorio de Dios. Llevar nuestro orgullo al laboratorio de Dios. Tercer requisito que nos toca desarrollar, conocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Conocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Leamos la primera parte del versículo 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, dice el apóstol Pablo. Encontramos que la respuesta de Dios a la oración ferviente y prolongada del apóstol Pablo no es la liberación del aguijón, no es la liberación de la espina, sino la provisión de lo necesario para vivir con gozo. Su situación de sufrimiento crónico, recuerda, Dios no le quita, le da la espina, ya que la espina lo adquiere en su encuentro con Dios. Esta idea es esencial para comprender cómo ve Dios nuestros aguijones, nuestras espinas. Para el apóstol Pablo y para nosotros la solución consiste en eliminar el aguijón, eliminar la espina, eliminar la enfermedad y ser sanados. Y luego, ¡qué alegría! Nos olvidamos de Dios. No. La mirada de Dios es muy distinta. Esto es, para Dios, lo más importante no es la ausencia de sufrimiento, sino su presencia en medio de tu vida, en medio de tu sufrimiento, y sus recursos, por demás suficientes, con su presencia que lleva nuestras vidas. Los recursos de su gracia y su poder en tu vida y en mi vida. La respuesta a cada oración del apóstol Pablo es determinante y poderosa. Y seguramente muchas veces lo dijo, y Pablo, ¿cuántas veces lo habrá escuchado? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia te es suficiente. La pregunta es, ¿por qué Dios le responde a Pablo de manera determinante? ¿Qué significa entonces, mi gracia es todo lo que necesitas? El Señor, cuando le dice, mi gracia es todo lo que necesitas, no le está dando una orden. No está en imperativo, léalo. Dios no es autoritario y un déspota, sino cual padre que busca no solo consolar, sino también convencer. Le ofrece un argumento poderoso la persona que está luchando con su espina. Su aguijón necesita explicaciones que son imprescindibles para una aceptación genuina y con alegría. Tampoco no se trata de soportar el aguijón y de sobrevivir en medio de la espina o la prueba. No es que aceptemos las espinas a regañadientes, solo porque no hay más remedio. Dios no quiere esta aceptación forzada
o resignación por resignarse. Entonces, ¿cómo entender? Ya que los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo. Nunca lo olvida. Nunca lo olvida. El Señor actuó con el apóstol Pablo como un psicólogo. Juntamente con la exhortación va acompañada de una explicación convincente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí radica el secreto que nos ayuda a entender por qué la gracia de Dios nos basta. Entonces, Pablo cambia su entendimiento sobre la espina. Ahora tiene una nueva lectura sobre la misma realidad. Ahora ve lo que Dios ve. Su visión del aguijón se aproxima a la de Dios. ¿Qué ve Pablo ahora? Imaginemos el siguiente diálogo del apóstol Pablo y el Señor. Sí, esto nos va a ilustrar. Escúchelo, por favor. El Señor. Pablo, lo que tú ves como un impedimento es un instrumento útil en mis manos. La respuesta de Pablo. ¿En qué forma, Señor? Me cuesta entenderlo. El Señor. El aguijón es una oportunidad para que aprendas a ser humilde. Y tu temor hacia mí sea lo más genuino y puro, para que mi poder repose sobre ti y no tengas ningún impedimento de pecado a causa de tu orgullo. Lo que tú ves como una maldición es en realidad una bendición. ¿Yo puedo usar algo malo para bien, Pablo? Pablo se calla, no tiene más preguntas. Ahora el apóstol Pablo tiene una mirada cristocéntrica de la espina, del aguijón. Antes Pablo se veía como un pobre hombre con una espina sobre los ojos, abrumado por sufrimiento, situación injusta e inmerecida. Se sentía desgraciado y quizás olvidado por su Señor. Ahora, cada vez que sufre los azotes de la espina, ve a Cristo y su poder reposando sobre él. Una versión traduce la misma idea, para que el poder de Cristo pueda montar su tienda de campaña sobre mí. Pablo entendió que la gracia de Dios es todo lo que necesita, es decir, esa gracia, el don de su salvación, su Espíritu Santo, su amor y el inmenso caudal de los recursos de lo alto que permiten ser victoriosos contra el aguijón o la espina y la vida. Amado y amada, ¿qué aspectos de tu vida? Sí, ¿qué aspectos de tu vida ves como un impedimento para que las cosas te vayan bien o para que el poder de Dios se manifieste a través de tu vida? ¿Es tu pecado o es una espina de Dios? Si es tu pecado, renuncia al pecado y pídele perdón a Dios y que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y si es una espina o un aguijón, ¿cuáles son tus preguntas a Dios? Tal vez te cueste entenderlos. Esa espina te va a ayudar a humillarte ante Dios y conocer más a Dios y conocer más a Cristo y a crecer en Cristo. Y además, ser un instrumento poderoso, fuerte y potente en las manos de Dios. No olvides que el año 2021, nuestro Dios espera que seas victorioso y para ello el poder de Dios tiene que manifestarse a través de tu vida y en ese camino. Si tenemos una espina, un aguijón, en el clímax del dolor, la gracia de Dios es más que suficiente y el poder de Dios te llenará de gozo inexplicable. Gloria a Dios. Veamos ahora, entonces, el cuarto requisito.
El cuarto requisito: permitir que el poder de Dios actúe en mi vida. Permitir que el poder de Dios actúe en mi vida. Versículo 9, la segunda parte. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La otra verdad que el apóstol Pablo afirma, que la espina le ha llevado a reconocer su debilidad delante de Dios, para que el poder de Cristo actúe a través de él. Esta condición del apóstol Pablo es de un hombre transformado que ha entendido la profunda necesidad de quebrantarse delante de Dios en humildad y también ha entendido que es la condición para que Dios lo use poderosamente. Por ello afirma: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta idea apunta a un tema clave que va mucho más allá del problema del aguijón o del problema de la espina en la carne. Contiene un principio vital en la relación del Hijo de Dios con su Creador. ¡Sí! Un principio vital en la relación del Hijo de Dios con Dios su Creador, ya que un gran obstáculo para acercarse a Dios, para una buena relación con Dios, del creyente o no, es su orgullo, es su autosuficiencia, es sentirse humanamente fuerte. Nosotros sabemos la vanidad absurda del hombre, el deseo de ser como Dios, han sido una constante en la historia de la humanidad desde que Adán y Eva fueron tentados y cayeron en este pecado del orgullo y la autosuficiencia. La soberbia es una de las causas principales de nuestra rebeldía contra Dios. Es un gran estorbo por la fe, nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque suele acentuarse cuando todo nos va bien en la vida, haciéndonos sentir muy importantes. Hasta muchas veces pensamos que no necesitamos de Dios o nos sentimos un semidios. Y si es así, no hay lugar para el Dios vivo y verdadero en tu corazón o en los corazones lejos de Dios. Por el contrario, la humildad ante Dios, una actitud de reconocimiento de nuestra debilidad y fragilidad humana, es como un terreno abonado para la fe en Dios y para que el poder de Dios se manifieste. Concluimos entonces que sí podemos afirmar con contundencia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el poder de Cristo actúa en el creyente, en humildad que ha rendido su vida a Cristo. Que sí es posible afirmar: en Cristo somos más que vencedores. ¡Claro! El creyente humilde ante Dios ha llevado su orgullo y autosuficiencia a la cruz de Cristo. Y ahora Dios no tiene un estorbo en la vida del creyente, ya sea un pecado o ya sea el orgullo, sino puede usarlo grandemente para manifestar su poder a través de este discípulo. Amado y amada, debes saberlo, que Dios, quien te ama y te ha llamado, quiere manifestar su poder grandemente a través de tu vida este año 2021. ¿Lo crees? Te animo, créelo y ponte en las manos de Dios. ¿Cómo? Rinde tu vida, rinde tu orgullo, rinde tu autosuficiencia, tu vanidad, rinde tu independencia. Ponlos a los pies de nuestro Dios. Sí, cuidado con tus criterios personales, antes que la palabra de Dios. Este nuevo año necesitamos ser humildes ante nuestro Dios. Y si Dios tiene que usar un aguijón para ordenar nuestra vida o tu vida en humildad ante Dios,
A Dios sea la gloria. Este es el camino para que el poder de Cristo se manifieste grandemente a través de tu vida. Finalmente, quinto requisito, gozarme en mis debilidades. ¿Cómo es esto? Gozarme en mis debilidades. Versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este versículo 10, el apóstol Pablo concluye con una gran paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lógica, una debilidad es un obstáculo para cualquiera, una limitación en nuestra vida. Inicialmente así concebía el apóstol Pablo su espina, su aguijón. Por eso que el apóstol Pablo ora a Dios muchísimas veces para que le sane. Y ahora en el versículo 10, ¿qué ha pasado con el apóstol Pablo? Ha aprendido una gran lección, que Dios piensa exactamente al revés. No se trata solo de que la espina estorba, sino que precisamente es ahí, en la debilidad, que aprendemos a ser humildes ante Dios, y allí el Señor manifiesta su poder. Para Pablo, su aguijón siguió siendo el mismo dolor, la misma humillación de la gente, pero algo ha cambiado de manera extraordinaria. Ahora dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, y me deleito en los insultos, y me deleito en privaciones, y me deleito en persecuciones, y me deleito en dificultades que sufro por Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Una vez más preguntamos, ¿qué ha ocurrido? Hay una transformación del apóstol Pablo. La transformación de sus actitudes ha cambiado su mirada del aguijón de Dios. Aquí el aguijón, la espina, ha perdido su veneno. Cambia su situación. Dios se manifiesta poderosamente en la vida de Pablo, en medio de su dolor, y estas señales grandiosas de Dios con la vida del apóstol Pablo hacen que el apóstol Pablo se deleite en sus debilidades. Ahora, la mirada y la actitud natural del apóstol Pablo ha cambiado. Ahora descubrió que en su debilidad está su oportunidad. Esto es maravilloso. Sí, es así. Ahora afirma por convicción, de buena gana llevaré este problema. No me quejaré, sino que me gozaré, porque sé que mis debilidades son la ventana por la que irrumpe la fuerza del poder de Cristo en mi vida. Aquí descubrimos por lo menos 3 actitudes que han cambiado en la vida del apóstol Pablo. Su gozo en Cristo, en vez de queja, porque dice, por lo cual por amor de Cristo me gozo en mis debilidades. Versículo 10. Su sumisión voluntaria a Dios en vez de rebeldía. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Versículo 9. Su adoración a Dios, en vez de autocompasión y lástima de Él mismo. La adoración viene implícita en estas actitudes del apóstol Pablo que glorifican a Dios. Con estas actitudes nuevas que el apóstol Pablo nos demuestra que el aguijón, la espina, aunque siga golpeando de vez en cuando, ha perdido todo su veneno. Y por el contrario, ahora a través de su vida, ve el poder de Dios actuando en él. Amado y amada, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu espina? Cuidado, no estamos diciendo cuál es tu pecado. Son cosas distintas. El aguijón puede continuar por largos años y a veces por toda la vida, como en el caso del apóstol Pablo. Recuerda que ese aguijón, esa espina, te va a llevar
a saber cuán débil y frágil eres. Y al mismo tiempo, a experimentar la humildad delante de Dios y así permitir dos grandes cosas de Dios para tu vida. Que su gracia y su poder actúen en tu vida. Entonces, en medio de la espina del aguijón, estarás gozoso en vez de quejarte, te alegrarás en vez de estar triste, levantarás la cabeza en vez de estar resignado, obedecerás a Dios en vez de quejarte o rebelarte con Dios. Entonces, verás el poder de Dios, las señales sobrenaturales de Dios manifestándose a través de tu vida. Esto es lo que Dios espera de ti en el año 2021. Entonces nos queda, cual apóstol Pablo, con gozo, someternos y adorar a nuestro Dios. Porque en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios ha de manifestarse para su gloria. Nunca lo olvide. Dios te ha llamado. Eres su hijo. Eres su hija. Él quiere usarte poderosamente este año 2021. Quiere usar tu vida a través de señales poderosas. De sanidad, de salvación, de amor, de discernimiento, de sabiduría, de pacificador, de justicia y de vida plena u otro. Hagámonos un favor. Sí, hagámonos un favor. Permita que Dios use tu vida para el cual tu tarea es rendir tu orgullo y quebrantar tu autosuficiencia, renunciando a todo pecado y viviendo en limpieza de corazón, para que Dios te use, para que Dios nos use poderosamente cada día este nuevo año. Recuerda, Dios te ha llamado, pero no te ha llamado para una vida cristiana en sequía. Tampoco para una vida cristiana en pobreza, sin frutos espirituales, sino Dios te ha llamado para grandes y maravillosas obras a través de tu vida. Oremos. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos y de la tierra. Amado Dios, tú anhelas, tú deseas que seamos fuertes en Cristo y que seamos fuertes este año 2021. Aquello que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea una realidad en nuestras vidas. Señor, en ese camino, ayúdanos a experimentar la grandeza de tus revelaciones. Dilo, hermano, ora a Dios. Quiero experimentar la grandeza de tu palabra. Quiero experimentar la grandeza de Cristo en mi vida. Sí, la grandeza de las revelaciones de Dios. Ora a Dios de todo tu corazón. Pero también hagamos y decidamos llevar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad al laboratorio de Dios, al laboratorio perfecto de Dios, para que Él trabaje contigo, para que Él trate contigo y para que allí nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia en los pies de Dios sea quebrantado y inmediatamente podamos conocer la abundante gracia de Dios, la llenura de su Espíritu Santo, su amor eterno, su paz, su gozo, su vida plena. Y también que el poder de Dios inmediatamente actúe a través de tu vida y que muchos puedan ver
que tú eres un instrumento poderoso para sanidad, para salvación, un instrumento poderoso para justicia, un instrumento poderoso para que haya paz, un instrumento de Dios poderoso para que haya bendición y vida. Y eso te lleve a no estar resignado o rebelde contra Dios por tus debilidades, sino a gozarte, a deleitarte, porque el poder de Dios está actuando en ti, en medio de tus debilidades, para la gloria de Dios. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.